3. Sangre. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Levítico 4, versículos 16 y 17. La sangre es el sacrificio y era un símbolo de la sangre de Cristo. El sacerdote entraba a rociar la sangre en el segundo velo, detrás del cual estaba el arca que contenía la ley de Dios, la ley que demanda la muerte segunda del infractor. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Y muerte segunda. Apocalipsis 21:8. Cuando el sacerdote rociaba la sangre en el velo, simbólicamente estaba dando satisfacción a esa demanda de la ley de Dios. La paga del pecado es la muerte. Y el israelita que por fe seguía ese trabajo del sacerdote y que por la fe miraba más allá del símbolo, es decir, miraba a Cristo muriendo en la cruz para derramar sangre al venir a este planeta Tierra como hombre, y que por la fe se apropiaba de la sangre de Cristo como la evidencia de que Cristo iba a morir su muerte, y pedía a Dios que acepte su sangre como su muerte. Ese israelita recibía el perdón de su pecado. Así hará el sacerdote expiación por ellos, y obtendrán perdón. Levítico 4:20. Entonces el israelita era perdonado no por una muerte que él iba a experimentar, sino por una muerte ajena, la muerte de Cristo, ni por una sangre que él iba a derramar, sino por una sangre ajena, la sangre de Cristo. Pero el perdón que se le otorgaba al israelita era un perdón en promesa, no una realidad, porque el sacerdote terrenal entraba al lugar santo del santuario terrenal con sangre de corderos, machos cabríos, toros, etc. Y la ley de Dios no demanda sangre de animales, sino la vida del infractor. Hebreos 10, versículo 1 al 4. Y también es importante comprender que dentro del santuario el pecado era perdonado, aunque sea como una promesa. Levítico 4, versículo 16, versículo 17 y versículo 20. El israelita, a más de seguir por la fe el trabajo del sacerdote dentro del santuario, ¿qué otra cosa tenía que hacer? Y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entróse en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que estaba hacia Jerusalén, hincábase de rodillas 3 veces al día y confesaba delante de su Dios. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado. Daniel 6, versículo 10, Daniel 9, versículo 20. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmos 32, versículo 5, Primera de Reyes 8, versículo 46 al 50. Si el israelita quería que su pecado sea perdonado, él tenía que reconocer la autoridad de la ley,
porque era por medio de la ley que llegaban al conocimiento del pecado. Debía ponerse de rodillas ante Dios, confesar su culpa, su pecado o infracción, con su rostro dirigido hacia Jerusalén, y de Jerusalén tenía que mirar al santuario y acompañar por la fe el trabajo del sacerdote, expresando su deseo de ser perdonado mediante un Redentor en lo porvenir, Cristo Jesús. ¿A quién debía confesar su pecado el israelita? Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Salmos 32:5. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y oraren a ti, y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y se convirtieren a ti. Primera de Reyes 8, versículo 46 al 48. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, el israelita confesaba su pecado a Jehová su Dios. El israelita nunca confesó su pecado a los sacerdotes terrenales, sino la confesión de su pecado y sus peticiones lo hacían directamente a Dios. ¿Quién les otorgaba el perdón de sus pecados? De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Daniel 9:9. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia, y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti. Primera de Reyes 8:49 al 50. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Joel 2:18. El que otorgaba el perdón de pecados era Jehová su Dios. En el ritual simbólico, los sacerdotes terrenales entraban a presentar la sangre de los animales como símbolo de la sangre de Cristo, pero ellos nunca otorgaron el perdón de pecados a ningún israelita. El otorgar el perdón de pecados y el escuchar las peticiones del pueblo siempre fue una prerrogativa de Dios, y no los sacerdotes terrenales según el orden de Aarón, porque ellos no fueron llamados por Dios para otorgar el perdón de pecados a los israelitas, sino para enseñar al pueblo. ¿A quién apuntaba el ritual y de quién debían pedir el perdón de pecados? El ritual apuntaba a Cristo y se tenía que pedir perdón de pecados a Dios. ¿El israelita era perdonado una vez y para siempre? No, el israelita no era perdonado una vez y para siempre, sino que era perdonado diariamente. Porque el sacerdote sacrificaba el cordero 2 veces al día. Éxodo 29:38 al 39, con el propósito de que derrame sangre, la sangre que era recogida, presentada y rociada en el segundo velo 2 veces al día. Por lo tanto, el israelita era perdonado diariamente y 2 veces al día, hasta que llegue el día de la expiación o purificación. Entonces el servicio diario terrenal otorgaba al israelita que por fe seguía el trabajo del sacerdote dentro del santuario. 1. Cuando el sacerdote quemaba el incienso en el altar del incienso, el israelita recibía
la justificación o aceptación diaria en promesa. Ezequiel 20:41. 2. Cuando el sacerdote aumentaba aceite a las lámparas, el israelita recibía un bautismo diario del Espíritu Santo y seguía siendo templo del Espíritu Santo. Esto era una realidad y no una promesa. Salmos 51, versículo 10 al 11. Daniel 4:18. 3. Cuando el sacerdote rociaba la sangre en el segundo velo, el israelita recibía en promesa el perdón diario de sus pecados. Levítico 4, versículo 16, 17, versículo 20, Hebreos 10, versículo 1 al 4. Pero el israelita debía conservar su aceptación, debía seguir siendo templo del Espíritu Santo y debía conservar el perdón de sus pecados si quería recibir los beneficios del servicio anual o día del juicio. Por lo tanto, el servicio diario terrenal para el israelita era un servicio de preparación que le habilitaba para poder enfrentar el servicio anual o día del juicio. De manera que el israelita que no hacía su servicio diario, que no seguía por la fe el trabajo del sacerdote dentro del lugar santo del santuario terrenal, cuando llegaba el día del servicio anual, ese día el israelita era cortado de la congregación. Levítico 23, versículo 29 al 30. Y eso sucedía como una representación de lo que en realidad está ocurriendo hoy en el servicio diario celestial.